Y bienvenidos a la Casa de la Cultura. En el día de hoy vamos a presentar una guía de la sección Luis Ortega Bru del Museo Municipal de San Roque, y lo hacemos marcando la fecha del 10 de septiembre, donde se cumplen 107 años del nacimiento de Luis Ortega Bru. Esta es la guía que hemos diseñado y el texto que hoy ve la luz es necesario para el conocimiento y la difusión de la colección de la obra de Luis Ortega Bru. Una colección, como ya sabréis, de gran valor y que permite conocer de primera mano el método de trabajo del imaginero y sus intereses estéticos y sus inquietudes. De todo ello, la colección de San Roque se hablaba bastante poco, y por eso la necesidad de darla a conocer con un texto completo, con datos y comentarios de cada pieza. Desde hace unos meses, y con el cambio de la dirección del Museo Municipal, por nuestros museos han pasado cientos de personas, además de los distintos escolares de nuestros distintos centros educativos de nuestro municipio, porque es uno de los objetivos de esta delegación, que todos los sanroqueños y sanroqueñas pues conozcan de primera mano la obra del insigne escultor. Esta guía la ha realizado Alicia Ramos, que colabora activamente con la Delegación de Cultura y es gran conocedora de la obra, y tengo que poner de manifiesto que es una gran trabajadora y conoce a la perfección pues la obra de Luis Ortega Bru. Gracias a ella y a una infinidad de talleres que hemos realizado durante estos meses, pues tenemos el resultado de que por nuestros museos pues han cuadruplicado las visitas a los mismos. Así que os dejo con Alicia, que ya os va a explicar la guía de primera mano. Espero que os guste el libro que hemos editado, un libro realizado con mucho cariño, con gran conocimiento de la obra, y espero que sea de vuestro agrado. Os dejo con ella. Pues muchas gracias, Ana. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Delegación de Cultura, a César Ardana y a Ana Ruiz por la confianza que han depositado en mí para elaborar esta guía, que ha sido un trabajo bastante largo, un trabajo que me ha llevado bastante tiempo y que hoy por fin ve la luz, ¿no? Además, en un día tan especial, con esta fecha cercana al nacimiento de Luis Ortega Bru. Y esta guía que he realizado, como ha sido a lo largo del tiempo, he tardado bastante, pues en ella hablo de cada pieza de las que están en el museo. Entonces lleva un trabajo de documentación de cada pieza del museo, con lo cual vais a encontrar en ella todas las piezas que están en el museo, junto con un comentario sobre la pieza, en el que se reúne comentario crítico, datos de la obra, y en todo este trabajo de documentación, pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Y para mí ha sido apasionante, porque además a lo largo del proyecto, ¿no?, fui encontrando, por ejemplo, la historia de piezas como las puertas de Luis Ortega Bru, unas puertas que realizó en bronce, que aquí teníamos el trabajo en escayola, los moldes, y esa pieza, pues la verdad es que empecé a investigar. Cuando empecé a recabar datos sobre la misma, pues dio para una publicación independiente a la guía. En la guía pero aparece con un texto equitativo al texto de las otras piezas, porque para que todas tengan más o menos una misma dimensión, no podemos poner 40 páginas de una pieza y después 3 páginas de otra. Entonces, el trabajo en la guía, por ejemplo, las puertas dieron para una publicación independiente. Y en la guía, pues al final, es el proyecto final, que es en el que se reúnen todas estas piezas. Me gusta siempre empezar hablando un poco de quién fue Luis Ortega Bru. Aunque vayamos a presentar, voy a explicaros un poco cómo está compuesta la guía, pero siempre me gusta hacer esta introducción porque creo que es útil, que es necesaria y que da a conocer al insigne escultor, ¿no? Pues Luis Ortega Bru, así os voy a hablar un poquito de forma genérica, ¿no?, una cosa introductoria, pero para daros una idea de quién era y cuál era su sentir en cuanto artista, porque fue un gran artista sanroqueño, que nació en la estación de San Roque, nació en 1916. La fecha
son muy importantes porque la vida de Luis Ortega Bru va a quedar marcada por su historia, y su historia está marcada por la historia de España, por la que es la historia en la que vivimos. En los momentos en los que vivimos nos marcan en cierta forma y van marcando nuestra vida. No todo se escoge, sino que uno nace en una época y en esa época es donde desarrolla su vida. Y Luis Ortega Bru le tocaron unos años muy duros, ¿no? 1916 es el año de nacimiento y con 20 años, 1936, fue la Guerra Civil. En el momento de la Guerra Civil fue un momento muy dramático para la vida de Luis Ortega Bru y que va a influir muchísimo en su obra, porque la obra de Luis Ortega Bru es una obra que está llena de un dramatismo, de lo que él llamará el desgarro de la guerra. Él dirá que todos sus Cristos y vírgenes están impregnados del desgarro que la guerra dejó en él, con lo cual, fijaos hasta dónde un acontecimiento que para él es vital, pues ha marcado su obra, ha marcado su carrera y lo ha convertido en uno de los imagineros del siglo XX andaluces más potentes. Yo diría que uno de los mejores, porque su obra nunca va a dejar a nadie indiferente. Bueno, en la guerra él pierde a su madre en los primeros días de la contienda, después, vuelto de la guerra, su padre fue condenado a muerte y él fue enviado a la cárcel, con lo cual a los 3 años de guerra hay que añadirle 3 años de cárcel y 6 meses, con lo cual eso en plena juventud completamente ha marcado su vida. Eso es que en la plena juventud de una persona la ha roto completamente. Él había tenido una formación, que había iniciado su formación en lo que es la Escuela de Arte y Oficios de la Línea, en el 34, también había dado clases de dibujo con José Domingo de Mena, pero toda esa formación queda truncada. Tras la cárcel, él viaja a Sevilla y en Sevilla comienza a trabajar como artista imaginero. Esta imagen que os traigo, que es un cuadro de Zurita, a mí me gusta porque es muy rompedora, porque la gente siempre piensa que Luis Ortega Bru es un imaginero. De hecho, él es un artista que se gana la vida con la imaginería, pero es un escultor que tiene una banda muy ancha, es muy creativo. Y entonces aquí veis que está esculpiendo una obra que está aquí en el museo, que se llama El Eco, que no es una obra de imaginería. Y esto es una cosa que llama muchísimo la atención. Cuando la gente viene al museo, aquí tenemos bastantes modelos intermedios, obras que son bastante determinantes para comprender su trabajo como imaginero, pero también hay una sala entera dedicada a una serie de obras que están más relacionadas con el arte de vanguardia, que son muy desconocidas y que sorprenden muchísimo. Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta la Semana Santa, y Ortega Bru, pero es que después Ortega Bru tiene otras cosas, que no todo lo que hizo no fue la Semana Santa, con lo cual el museo ofrece todos los aspectos de una persona muy creativa, todos los aspectos de un artista que no se ciñó a un solo estilo, aunque se ganó la vida como imaginero y fue uno de los grandes. Y fue súper destacado porque en su obra, como digo, en la Semana Santa de Sevilla, que es donde tiene más representación, nunca deja a nadie indiferente. Es una obra que habla a la gente. Hay muchos pasos de Semana Santa, pero los de él tienen un impacto en las personas que lo ven, y un impacto muy directo. Realmente todos los pasos de Semana Santa van a tener un impacto en las personas, pero muchas veces es un impacto familiar, porque era el paso de tu abuela, o era el santo al que le rezaba a tu familia, pero con la obra de Luis Ortega Bru, sin haberlo visto nunca, sin haber tenido una relación con esa hermandad, lo ves y sientes algo especial, porque es una obra que habla. Y me gusta traer un poquito, porque Luis Ortega Bru me gusta que hable, entonces me pongo una frase de él. A mí me gusta aprender del artista a través de sus palabras, porque cómo él las expresaba y cómo él las sentía. Y esta es una frase que me gusta porque dice mucho de cómo él era como artista. Dice, de tanto trabajar con el barro, llegué a tener tal confianza que me resultaba facilísimo hacer con ellas cosas con alma. Y porque él desde pequeño nació aquí en la estación de San Roque, y esto no me he dado cuenta de decirlo antes, y nace en una familia que está vinculada a un taller de alfarería. Entonces él comienza a trabajar el barro, por eso lo del barro. Y él modela el barro de una forma muy espectacular, aunque después sus tallas, las tallas de imaginería finalmente son de madera, pero van pasando por un proceso técnico en el que él pasa del barro a la escayola y de ahí a la madera. Y ese hacer cosas con alma es lo que hace único a Luis Ortega Bru para mí, ¿no? En mi visión. Él, como artista, hace cosas con alma. Él no quiere hacer nunca cosas que estén vacías de sentido. Él todo lo llena, toda su obra contiene, ¿no? Tiene un contenido. Por eso yo creo que fue uno de los grandes. Además,
de que fue un creador, como os he dicho, autodidacta, porque no pudo terminar de formarse. Él al final, cuando se va a Sevilla, empieza a trabajar en las hermandades, él comienza a trabajar con las hermandades y dentro de los talleres de arte granda a formarse en lo que es la iconografía, porque él va a conocer bastante los temas iconográficos, pero eso es algo que le formaron, pero ya trabajando, ya se está formando, pero no, no de forma académica, sino trabajando en los talleres. Y después fue muy rebelde en algunos temas iconográficos, las conocía muy bien, pero él creaba sus propias escenografías. Él eso lo hacía muy único y lo hacía también tener problemas con las hermandades. Aquí tenemos un paso que está en el museo. Ahora, cuando acabemos, pues podéis ir a dar un paseo por el museo. Yo siempre os lo invito para que no os quedéis sin ver las cosas in situ. Pues aquí hay uno de los pasos, que es la resurrección, con la que no llegó a un acuerdo con la hermandad. En ese paso él ha creado una escenografía. Él ha creado dos planos, uno terrenal y otro celestial. En el plano terrenal están los tres romanos y esos tres romanos tienen caras de brutos, son gigantes, tienen unos pies muy pesados, tienen una forma que como un apego a la tierra, ¿no?, que está simbolizando eso. Y eso es algo rompedor y tiene un contraste muy potente con un Cristo y un ángel que son estéticamente muy bellos y que caminan hacia adelante, triunfantes, ¿no?, mientras que los otros duermen. Entonces, él ha creado ahí una escenografía, ha creado algo único, algo que no se hacía, porque muchas veces en la Semana Santa se repite la iconografía y se ponen los tres romanos, el ángel, el Cristo, pero no se pone creando ese contraste de dos estéticas, porque una es muy burda y la otra es muy bella. Entonces ha creado dos estéticas en un mismo paso. Eso es rompedor. Al final no llegó a ningún acuerdo con la hermandad y por eso lo tenemos aquí, pero esas son las cosas que hacía Luis Ortega Bru, que lo hacían único, pero que lo hacían chocar con las hermandades y chocar con el orden establecido, ¿no?, de cómo hay que hacer las cosas. Él siempre era muy rebelde y además siempre quería llenarlo todo, ¿no?, de este alma. Por eso me gusta la frase. Bueno, pues para terminar con su vida, os digo que él vivió casi siempre en Sevilla, también trabajó en Madrid, en Jerez, pero vamos, Sevilla en Madrid también estuvo bastante tiempo, pero hizo encargos para distintas hermandades de distintos lugares de España, no solo de Andalucía, pero principalmente su residencia, el mayor tiempo la pasó en Sevilla, que es donde tenía además uno de los talleres, también el taller de Madrid, tenía bastantes cosas. Bueno, la guía, ya vamos a pasar un poco a explicar cómo he estructurado esta guía que presentamos hoy. Esta guía tiene una introducción, que es una historia de los museos, que es muy breve, que es la historia del museo, ¿no? Para un poco contextualizar, es algo necesario en una guía de este tipo, porque es la guía del museo, entonces un poquito que sepáis algo de la historia del museo. Y después comienza una parte que está dedicada a la biografía. Esta sección, que es la sección dedicada a la biografía, tiene un aspecto que es algo que yo he introducido, que a mí me ha parecido interesante, que es que he metido un epígrafe al final, porque de las biografías de Luis Ortega Bru hay muchas, se ha hablado mucho, y tampoco digo nada nuevo porque realmente es reunir de forma introductoria pues, los datos biográficos, pero he introducido la espiritualidad mística de Luis Ortega Bru. Este tema de la espiritualidad mística es algo que es un charco en el que yo me he metido, pero me he metido queriendo, porque uno de los intereses que suscita la obra de Luis Ortega Bru en la gente que viene a ver museos, cuando la gente visita el museo, se entera un poco de la historia de Luis Ortega Bru, ve estas obras que están aquí expuestas, pues uno de los intereses principales que suscita en la gente y que mucha gente pregunta es, ¿era creyente Luis Ortega Bru? Entonces, ese es un tema del que no se habla, pero del que sí habló Luis Ortega Bru. Entonces, yo he cogido, he reunido textos de las revistas, de entrevistas que se le hicieron, que están documentadas. En esas entrevistas, él habla con sus palabras sobre su creencia. Entonces, en este epígrafe, él va, con las palabras de él, yo he hecho un apéndice creando un poco cómo era él como creyente. Es una cosa arriesgada, es cortito también, os lo digo que es algo introductorio, pero a mí me parece que era necesario porque es algo que la gente pide, es algo que la gente pregunta. Entonces, pues ahí queda este epígrafe, que es algo novedoso porque es algo de lo que nunca se habla, y a mí me pareció importante hablar un poco de ello, pero sobre todo que hablase él, ¿no? Porque no hablo yo, ahí habla él con sus palabras. Bueno, la forma en la que he ordenado las secciones del museo,
porque se podía haber hecho un ordenamiento, por ejemplo, cronológico de las obras, y podía haber dicho de la más antigua a la más moderna, o podía haber hecho por salas, la sala primera, la sala segunda, la sala tercera, pero a mí me ha parecido más interesante dividir las piezas de imaginería por una parte y las piezas de vanguardia por otra. Y ahora ya, dentro de las piezas de imaginería sí que están cronológicamente, dentro de las piezas de vanguardia también están ordenadas cronológicamente, pero me pareció importante agrupar por estética, por estilo. A mí me pareció más útil, porque si tú estás leyendo un comentario sobre la piedad y de pronto te pasas al eco y un poco un caos, ¿no? Me parecía mucho más ordenado y viéndolo por estéticas, por la parte de imaginería por una parte, por un lado, y por otro la parte de vanguardia. En la parte de imaginería, hombre, yo siempre traigo imágenes de las obras de Luis Ortega Bru que están aquí en el museo porque me parecen también que da un poco la idea de las piezas, para dar un poco la idea de las piezas que están aquí y que son las que aparecen en la guía. El estilo principal de Luis Ortega Bru es el estilo naturalista, es un estilo que se usa en toda la imaginería andaluza y, bueno, la española, que consiste en que hay un realismo en las esculturas. Por ejemplo, el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Sabemos que estaba basado en el rostro, este es de alguien de aquí de San Roque. También tiene una relación con el Cristo de los Estudiantes, que es también la Buena Muerte, que está en Sevilla, tiene un estilo parecido, que es de Juan de Mesa, pero Luis Ortega Bru aquí, él ha usado el rostro de una persona que conoce. También usaba las piernas, ponía a sus amigos a posar y los ponía, y para él retratarlo, para que todo pareciese real. Este naturalismo lo que busca es una empatía. Estos pasos están llevando a la calle el misterio de Cristo y lo están haciendo, creando un diálogo con la gente, y eso se hace a través de este realismo, a través de este naturalismo. Pero Luis Ortega Bru siempre va más allá. Y entonces él va, bueno, hay autores que han llamado a este estilo que él hace, porque él llega un momento en que el naturalismo comienza a buscar los estados, a expresar los estados subjetivos de las personas que representa, ¿no? La severidad del Caifás es un estado subjetivo, está representado en esa forma. El romano que es un sayón que está azotando, pues es un rostro de maldad, la maldad ha deformado el rostro. El otro romano, que es el de la resurrección, un rostro bruto, ¿no? Alguien embrutecido, porque no conoce la verdad, porque es un ignorante. Entonces, estos estados subjetivos que empiezan a primar en la obra de Ortega Bru y que lo hacen muy único y que le acarrearon bastantes problemas, pues algo que es propio de él. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo del Correo de Andalucía, habían sacado una revistita que la encontré en Sevilla hace poco y era curiosidades y anécdotas de la Semana Santa de Sevilla. Hasta que me fui a la Sagrada Cena. Y digo, porque me fui a todos los que hay sobre Luis Ortega Bru a ver cuál era la anécdota que contaban. Pues la Sagrada Cena pues cuenta de cuando la hermandad, él le presenta a la hermandad el proyecto y empiezan a ver las caras, pues le dicen, tiene usted que suavizar los rostros. Pues esas caras dan miedo, tiene usted que suavizar los rostros, con lo cual realmente como anécdota eso está hablando mucho de este expresionismo. Hay autores como Andrés Luque Teruel que lo llaman expresionismo directamente. Yo siempre utilizo naturalismo expresionista, estos son manías, pero es que expresionismo es se puede asimilar una persona que lo dice así a bote pronto piensa en una vanguardia histórica que es de los años 20, que es la vanguardia expresionista, y a eso se le llamó expresionismo. Eso tiene detrás una teoría estética que no coincide y que no se puede, para mi visión, crear confusión, porque tú dices, era expresionista y tú estás pensando en el expresionismo vanguardista alemán y eso no tiene nada que ver. Entonces, esto es un contexto de imaginería y a mí me parece que naturalismo expresionista habla más realmente. El expresionismo como vanguardia estética sí que primaba la representación de los estados subjetivos en los retratos o en los paisajes, a través de paisajes deformados por un estado subjetivo, por ejemplo, pero eso no coincide con lo que está haciendo Luis Ortega Bru, aunque él va a deformar los rostros, ¿no? Expresando esos estados subjetivos, pero es otra cosa. Además, cronológicamente tampoco coincide con el arte expresionista, con lo cual naturalismo expresionista me parece a mí un poquito más acorde con lo que hacía Luis Ortega Bru.
Os he traído aquí esto un poco para que veáis cómo está estructurada la guía, ¿no? Tenéis aquí en una parte está la imagen, la foto de la pieza, después está el título y una ficha técnica con una serie de datos y después empieza el comentario. Esta es un poco la estructura que sigue toda. Entre los datos de la ficha técnica, pues aparece un poco género. En la de imaginería religiosa no tiene tanto interés, en la de vanguardia sí que lo va a tener, porque en la imaginería religiosa son todo de imaginería religiosa, pero después en el arte de vanguardia pues sí que hay mucha más estética. La técnica, el material, las medidas, la cronología, procedencia y localización. Bueno, las piezas de vanguardia en la otra sección que está dentro de la guía. Entonces, por una parte están las piezas de imaginería y por otra las piezas de vanguardia. Estas piezas de vanguardia me pareció interesante ponerle una introducción. En la parte de la imaginería hay una introducción general a la imaginería, que es una carilla, porque es que de imaginería se podría hablar miles de cosas. La historia de la imaginería en España es muy, muy amplia y yo no me iba a meter en eso, porque entonces no hago la guía, hago otra cosa. Pero en esta parte sí que me pareció necesario hacer una introducción a lo que son las vanguardias, para que la gente comprenda qué son las vanguardias, qué es el cubismo, el futurismo. Luis Ortega Bru, decir que era un artista que hacía arte de vanguardia es un error, porque él no hacía arte de vanguardia, porque no coincide cronológicamente con esa fecha. Y además no es un artista que tenga un estilo, ¿no? El artista cubista era cubista y no era otra cosa. Luis Ortega Bru no, Luis Ortega Bru es un artista que utiliza y busca estéticas que están ya en el momento, porque las vanguardias han surgido en el año 20 y él está creando en los años 60, pues busca y dice, esto me sirve para expresar aquello, esta estética me sirve para expresar aquello otro. Y entonces él está buscando entre el arte de vanguardia cosas que le sirven, pero él no es un artista de vanguardia ni coincide cronológicamente con las vanguardias, con lo cual hacer un poco esta introducción me pareció necesario. También en esta introducción a las vanguardias incluye un poco cómo era la escultura en la época que está trabajando Luis Ortega Bru, para un poco dar la idea del contexto en el que Luis Ortega Bru está creando este tipo de obras. Entonces, pues, es un contexto en el que muchos, sobre todo en los años de posguerra, muchos artistas están exiliados. Y en el año 53, esta fecha me parece relevante porque fueron los pactos de Madrid. Fueron unos pactos entre Estados Unidos y España. Fruto de estos pactos empezaron a surgir diversas exposiciones, primero en Barcelona y después en Madrid. En estas exposiciones van a exponer artistas estadounidenses. Los artistas estadounidenses están entonces en la vanguardia, lo más novedoso que había en el momento. Era el momento del expresionismo abstracto. Estas obras del expresionismo abstracto se expusieron en Madrid y en Barcelona. Luis Ortega Bru coincide cronológicamente con los años en los que está en Madrid con algunas de estas exposiciones. De estas exposiciones se dirá que, por ejemplo, Juan Eduardo Cirlot, que es un poco un crítico de arte español, que será el que acuñe el término informalismo, dirá que el impacto que ha causado estas exposiciones son las que han generado el arte informalista. Y este arte informalista también está, Luis Ortega Bru tiene parte de tener este tipo de obras aquí en el museo. Por eso es un poco importante nombrar, esto es lo que ha generado, en la respuesta que ha generado en los artistas españoles en la creación del informalismo, que era el arte, la escultura contemporánea, también era pintura, es contemporánea, que se hacía en el momento que Luis Ortega Bru está creando. Pero Luis Ortega Bru nunca va a vivir de ese tipo de obras. Por otra parte, ¿no?, los años finales de la dictadura son el boom artístico y también en esta introducción meto unas cuantas características generales de la escultura del momento. Por ejemplo, ya desde los años 20, cuando los futuristas empiezan a esculpir máquinas, porque la máquina puede ser algo bello, pues las piezas dejan de tener peanas. Si os fijáis, esta pieza no tiene peanas. Y vais a encontrar este tipo de características, yo lo he incluido, características que creo que son interesantes para que la gente comprenda el contexto en el que están estas obras. Son obras, si no, a lo mejor no os fijáis, pero después, si ya en el texto os pone, se hacían obras sin peana y hace un poco una reflexión sobre por qué iban sin peana, y después tú las ves y dices, ay, pues no lleva peana. También los huecos, los vacíos, un poco estas eran las características de la escultura del momento en el que crea Luis Ortega Bru. Bueno, en este arte de vanguardia he traído aquí imágenes porque me gusta mucho poner imágenes, pero me parecen también interesantes porque hablan mucho de lo que él estaba haciendo, ¿no? Estas obras como El Eco,
esta Virgen cubista, el Cristo. Este tipo de imágenes que hace Luis Ortega Bru y que están aquí expuestas, que además es algo de lo más novedoso que tiene el museo, porque obras de imaginería de Luis Ortega Bru hay por todas partes, pero las obras de vanguardia no están en ninguna parte, solo están aquí. Él nunca va a vivir de esta obra. Estas son obras, bueno, en algunas sí, por ejemplo, esta fue un encargo realmente para una tienda de motos, donde utiliza además magistralmente la estética futurista y la estética cubista, y ¿no? la velocidad, la unión, la fusión entre el hombre y la máquina, el facetado, ¿no? Cubista, realmente él va utilizando ahí las estéticas del momento, pero porque le sirve para él. En este momento le han dicho, para una tienda de motos hay que hacer una escultura, y él dice, pues mira, esta estética me viene bien, y la utiliza, pero él no se consideraba futurista, ni cubista, ni nada de eso. Él ha entendido la estética y la ha usado. Después, pues también Luis Ortega Bru da un paso hacia la abstracción, que es una época muy, muy interesante de él. Aquí en el museo tenemos la escultura El Cubo y después este tipo de dibujos. Los dibujos de Luis Ortega Bru son bastante interesantes. Él tiene una obra pictórica que es bastante relevante. Por ejemplo, esta pintura, que con esos tonos azules y amarillos, pues derivan de una serie de dibujos que cuando empiezas a ver, él hizo dibujos de los paisajes de Madrid, esos son todas de la época de Madrid, por eso os digo que la época de Madrid es la época en la que están estas exposiciones, están estos artistas exponiendo en Madrid, en la época de la creación del informalismo y en la época en la que estos estilos son los que se llevan. Y él está haciendo paisajes de Madrid, de los paisajes que salen los edificios, pues pasa a los edificios desaparecer y convertirse en líneas, y en convertirse en una obra de arte abstracta. También esta sección de las piezas de vanguardia está dividida igual que la de imaginería. Tiene el título, la ficha técnica y la imagen, y después el comentario. En estos comentarios, pues, va un poco dependiendo, aquí ya sí que hay estilo informalismo, aquí ya sí que vais a ver los estilos que van a ir cambiando, y sí que hay datos sobre las vanguardias o sobre el informalismo, sobre todo datos de Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot fue el crítico de arte que acuña el término informalismo. Y, por ejemplo, para que os veáis un poco cómo eran las obras informalistas, pues estas son tres de las que hay aquí en el museo, por ejemplo. Este tipo de obra que está vinculada con la materia, con la naturaleza. Por ejemplo, esta, ¿no? Es de madera y puede parecer algo horadado por insectos xilófagos, ¿no? La madera que ha sido tallada por un gusano que se ha metido. Cosas así que recuerdan a la erosión, que recuerdan a formas de la naturaleza. Este tipo de obras, aquí las conservamos en un formato muy pequeñito. Tuvieron una importancia para Luis Ortega Bru porque aparecen en las pinturas. En las pinturas sí que las pinta, con lo cual eran algo importante para él, porque si no la hubiera dejado ahí y no hubiera trabajado en ella en las pinturas. Pero además el formato es bastante pequeño. Quedaron en su taller y él nunca habló de eso, pero también existe la posibilidad de que las tuviese como muestra por si alguien se las compraba. Igual que hacía las muestras del paso de Semana Santa, aquí hay uno en la entrada, de cómo se hacía en aquel momento, que lo hacía de barro y mostraba el paso con todas las imágenes como iban ahí hechas en barro, que eso ya ahora mismo pues no se hace, ahora se hace en 3D, se entrega en un archivo informático y se ve el paso como se ha planteado. En aquel momento lo que entrega es una pieza de barro. Pues lo mismo creo yo que podía ser esto. Él entregaba esto y decía, por si alguien me lo encarga, porque esto es lo que se lleva ahora, esto es lo que vende. Pero de todas formas, esto para él tenía significado, porque en los dibujos sí que aparece bastantes veces. Aparece retratado en unos paisajes muy tenebrosos, que hablan un poco de esta vida. Sobre todo hay una parte de paisajes que son en blanco y negro, yo creo que habla de la guerra, habla de los momentos terribles de su vida, porque son unos paisajes muy tétricos, muy desolados. Entonces, es algo bastante llamativo. Aquí en el museo no tenemos casi nada de la obra pictórica, pero es algo bastante llamativo. Bueno, como no podía ser menos, en la guía hay una sección única dedicada al Éxodo, porque el Éxodo, ponerlo como una pieza más, no podía ser. Además, hay mucho más que contar, se llevan muchas más páginas, entonces pues merece un espacio aparte, un espacio independiente dentro de la guía. El Éxodo, además, es la pieza,
Es el relieve monumental que le encarga el Ayuntamiento de San Roque a Luis Ortega Bru, que cuenta, es una obra de arte narrativa, que cuenta la historia de los orígenes de San Roque y lo hace de una forma magistral. Vamos, esto es una maravilla que tenemos aquí en San Roque. Y tenemos también muchos datos, tenemos datos también en la parte esta hablo de José Domingo de Mena, del romance de las veredas, porque él se está basando en ese romance que escribió su profesor José Domingo de Mena para esculpir el Éxodo. De hecho, hay algunos bocetos y en los bocetos van cambiando las figuras de posición. Los primeros bocetos tenían la posición en la que aparece la figura, es la que está relatada en el romance. El romance empieza a contar, creo que el primero va un perro y después va una mujer amamantando, el niño. Eso va como por delante y al final acaban detrás y el perro acaba por ahí en medio. Realmente esto es porque después él comienza a poner todos esos grupos, pero después tiene que combinarlos y para crear algo estético, pues al final comienza a cambiar los grupos humanos de sitio para crear esa conexión y este relieve que es magnífico. Un poco ahí voy contando toda esa historia del Éxodo, que realmente probablemente haya mucho más que decir del Éxodo de lo que he puesto, pero él merecía su espacio aparte y tiene una extensión más larga que las otras. Y después ya pues tenemos una sección dedicada a los dibujos. Aquí en el museo hay poquitos dibujos, pero hay algunos. Entonces, pues merecían su espacio de forma independiente porque meterlo entre las esculturas, es que por eso era un poco caótico, o lo metes por sala, pero meterlo todo junto cronológicamente a mí no me parecía muy lógico, porque de pronto te encuentras un dibujo por medio. Estos dibujos de Luis Ortega Bru, casi todos los que tenemos aquí, porque era un gran dibujante, casi todo lo que tenemos aquí son dibujos que son bocetos, porque él hizo muchísimos bocetos, los bocetos para las esculturas. Pero él llega un momento en su vida en que se deslinda y su pintura ya no tiene nada que ver. O complementa la obra escultórica o es una obra que no tiene nada que ver con la obra escultórica, es una obra independiente. Entonces yo introduje una clasificación de las pinturas que está en la introducción. Esta clasificación es una sistematización que usamos los investigadores pues, para después encuadrar lo que estamos haciendo, ¿no? Primero se hace una sistematización, se buscan cuántas obras pictóricas hay y cuáles son sus estilos, y entonces tú vas creando ahí, te vas haciendo un cuadro y sobre eso trabajas. Yo he incluido la clasificación en la guía, aunque tenemos poquitos cuadros, poquitas pinturas, pero me parecía relevante para comprenderlas, en dónde las metemos, ¿no? Qué tipo de obra pictórica hizo y dónde las metemos las que tenemos en el museo. Por eso esta introducción tiene esta clasificación. Por ejemplo, hay los paisajes, por ejemplo, hay un montón de paisajes que son con pinceladas gruesas, de mucho color, algo fauvista, que recuerda a esa pincelada, y son siempre paisajes, algunos son de San Roque, otros son de otras partes, de un pueblo, ¿no?, de calles, pero nunca hay nadie. Están los árboles y las casas y las calles vacías, nunca hay nadie paseando. Y ese tipo de paisaje, eso no tiene nada que ver con la escultura. Eso es algo totalmente desligado de su obra escultórica, porque nunca va a esculpir un paisaje. Realmente hizo un montón de paisajes de este estilo, para que veáis que las pinturas llegan un momento en el que se cinden y en el que empieza a tener vida propia, en el que ya no es la escultura. A veces complementa la escultura y otras veces no. Algunas son bocetos directamente y otras no, otras algo completamente desligado. Y bueno, pues ya la guía pues acaba con la última sección, que es la sección de la bibliografía, que además me encanta porque con la firma de Luis Ortega Bru, en toda la guía, Luis Ortega Bru, yo lo pongo con tilde en la U, porque él firmaba así. Realmente en su partida de nacimiento creo que está sin la tilde, y en muchos autores la escriben sin tilde, pero si él lo escribía con tilde, pues yo también, pues, ¿quién soy yo para decirle cómo tiene que escribir su nombre? Así que siempre va a aparecer con la tilde. Y en la bibliografía pues aparecen una serie de textos que son los que yo he utilizado para trabajar en la guía, pero también son textos para orientar, y quien quiera ampliar la información sobre Luis Ortega Bru puede utilizar esta bibliografía. Y bueno, pues yo ya con esto más o menos creo haber explicado toda la guía, haberla presentado bien, espero que os interese, podéis ahora ir pasando por ella y dar un paseíto por el museo. Muchas gracias.